¿Cómo armar una planta de energía solar para las necesidades básicas de tu casa? Nevera, luces, modem Wi-Fi, un televisor, cargar celulares. Hoy lo descubrirás. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Bien, este es el listado de materiales que vamos a necesitar. En el apartado de elementos de energía solar vamos a necesitar 4 paneles monocristalinos de 455 vatios, un inversor cargador de 3000 vatios, a 24 voltios, con salida de 110 voltios onda pura. Vamos a necesitar 2 baterías de 250 amperios o 255 amperios si tienes la posibilidad de conseguirlas. Vamos a utilizar protecciones, mini breakers, 2 mini breakers DC y un mini breaker AC. El cable para el panel solar con sus respectivos MC4 ponchados y el cable de conexión del inversor cargador hacia el grupo de baterías. ¿Para qué nos va a servir esta planta solar? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos puede servir para una nevera inverter aproximadamente de menos de 280 litros. Hay que validar de que el consumo día sea de 1000 vatios. Acá en la descripción, acá arriba o acá abajo, les voy a dejar un enlace de cuánto consume una nevera. Pero pues es muy sencillo. Básicamente en la placa dice cuánto consume al mes. Dividimos eso entre los días del mes. Y si el consumo viene en kilovatios, lo pasamos a vatios. Por lo general las neveras menores a 280 litros que sean inverter van a consumir 1000 vatios. Vamos a utilizar o podríamos utilizar un televisor de unas 40 pulgadas de 100 vatios de consumo. En la parte de atrás del televisor nos va a decir cuánto consume el televisor. Lo podemos utilizar 7 horas, estaríamos consumiendo 700. El cálculo es muy fácil. La cantidad de televisores, o sea, 1 por 100, 100 es la potencia del televisor, por 7 horas, 700 vatios. Luces LED, 8 luces LED de 10 vatios cada una, 8 horas, pues 8 por 10 por 8 nos daría 640 vatios de consumo al día. Cargar celulares, 2 cargadores de 20 vatios cada uno, se utilizarían aproximadamente 3 horas, serían 120 vatios, un modem Wi-Fi. Consume más o menos 12 vatios por hora, 24 horas utilizándolo serían 288 vatios. Y un ventilador, unas 4 horas, un ventilador de 50 vatios nos consumiría 200 vatios. Por lo tanto, esto sería un ejemplo de consumo de 2948 vatios. Ese es el plano de conexiones de nuestra planta. Tenemos 4 paneles solares de 455 vatios. Trabajaríamos 2 series y 2 paralelos, o sea, tomamos un panel, el negativo con el positivo, ya tenemos una conexión. Tomamos otros 2 paneles, negativo con positivo, y los positivos los unimos en un punto y los negativos los unimos en un punto utilizando YMC4. Si no sabes qué es YMC4, pues puedes buscar en internet imágenes de YMC4. Básicamente, pues son conectores de 2 a 1, ¿ok? Podríamos utilizar cable solar de 4 milímetros cuadrados. Y al final vamos a tener un positivo y un negativo. Ese sería el arreglo de nuestros paneles. El arreglo de las baterías, tomamos las 2 baterías de 250 o 255 amperios en serie. Y al final tendríamos un positivo y un negativo total. Esta sería la conexión del inversor cargador. El grupo de paneles, pues el detalle ya está aquí. El detalle del arreglo de las baterías ya está acá. Y básicamente vamos a conectar el positivo y el negativo total, que son estos, a la entrada de positivo y negativo del inversor cargador. El positivo y negativo total del grupo de baterías a la entrada de positivo y negativo del inversor cargador. Hay que interrumpir el trayecto de esos positivos y esos negativos por medio de ¿quién? Pues de los mini breakers. Aquí están los valores, por lo menos el mini breaker que utilizaríamos en los paneles sería un mini breaker de 32 amperios de corriente directa que aguante 125 voltios en DC. Eso es muy importante. Como es de 2 polos, vamos a conectar el positivo en la izquierda y el negativo en la derecha. Eso lo vamos a confirmar en la ficha técnica del mini breaker. A la salida del inversor cargador, pues vamos a tener salida de corriente alterna.
Esa salida de corriente alterna es la que vamos a conectar al tablero de la casa, tablero de distribución de la casa, porque pues los electrodomésticos se van a conectar todos a un tablero de distribución. Entonces ese tablero de distribución nosotros lo vamos a alimentar por medio de la salida del inversor cargador. Y ese camino que vamos a recorrer de la salida del inversor cargador al tablero de distribución, la vamos a interrumpir con un mini breaker, utilizando en la conexión cable número 10 AWG. Vamos a interrumpir ese recorrido del cableado con un mini breaker de 2 polos, metiendo la fase y el neutro, la fase en la izquierda, el neutro en la derecha. Recuerden validar eso que les estoy diciendo en la ficha técnica del mini breaker. El recorrido lo vamos a hacer con cable número 10 y vamos a interrumpirlo con ese mini breaker de corriente alterna. Recuerden que aquí y aquí son mini breakers de corriente directa. En este caso es mini breaker de 63 amperios, de 2 polos. Cable número 4 para la conexión. Y aquí pues el mini breaker tiene que ser de corriente alterna. A continuación les voy a mostrar rápidamente cómo es el inversor cargador. Gracias a uno de los videos de la planta de 2000, pues básicamente lo mismo, sino que cambia pues la potencia de los componentes de las baterías. Porque la planta de 2000 viene con baterías de 150, esta viene con baterías de 250 y la planta de 2000 viene con 2 paneles y esta viene con 4. Entonces a continuación les voy a mostrar más en detalle cómo es la conexión del inversor. Este es el kit de 2000 vatios hora día. Tenemos 2 baterías de 150 amperios. Tenemos una caja de protecciones donde podemos encontrar el breaker de los paneles, breaker de baterías, breaker de salida AC. Tenemos un inversor cargador de onda pura, 24 voltios. Vamos a revisar ahora el tema de conexiones. En este kit viene el cable de conexión para los paneles solares. Negativo con su MC4 macho, positivo con su MC4 hembra. Estos son para conectar nuestro grupo de paneles. Vienen 2 paneles. Los paneles los tenemos aquí. Son 2 paneles de 450 vatios monocristalinos. Los paneles van conectados a estos MC4. Estos MC4 van conectados al polo 1 y el polo 2 del breaker número 1, que es un breaker para panel solar que es de 40 amperios DC, breaker DC, muy importante, 40 amperios que aguanta hasta 125 voltios en DC. Ingresa por arriba positivo, muy importante la polaridad, en el lado izquierdo el positivo, en el lado derecho el negativo. Salimos por acá, lado izquierdo positivo, lado derecho negativo. Ingresamos por la parte de la bornera. Ingresamos por la bornera de PB, que podemos ver aquí, PB positivo, PB negativo. Esto es lo que sale del inversor, que sale del breaker de los paneles, positivo y negativo. Ahí ya estaríamos alimentando con panel solar el inversor cargador. Para alimentar las baterías al inversor cargador tenemos acá el tornillo de positivo de alimentación de batería y el tornillo de alimentación negativo de batería. Tanto el positivo como el negativo van a ir al breaker de baterías que tenemos aquí, que es un breaker de 63 amperios DC, que me aguanta hasta 125 voltios DC. Entonces, el puerto izquierdo del breaker es el positivo y el derecho es el negativo. Entonces, izquierdo positivo de baterías, derecho negativo de baterías. Tenemos la salida del breaker positivo y negativo a nuestro banco de baterías, positivo y negativo. Por acá tenemos el seriado de las baterías. Hemos girado las baterías para tener acá el puerto positivo y el puerto negativo, el terminal positivo y el terminal negativo, y hacemos un puente. Esto es con cable número 4,
Y allá tendríamos en los extremos el negativo y el positivo de nuestro grupo de baterías. Esto que estamos viendo aquí es una preinstalación para ensayar los equipos. Entonces ya estamos alimentando el inversor con positivo y negativo de baterías. Ahora vamos a ver la salida del inversor de corriente alterna. Para la salida del inversor de corriente alterna tenemos unos tomacorriente dobles, salida de corriente alterna, o tenemos una bornera que se llama AC output o salida de corriente alterna. Y tenemos el cable que va a conectar la línea y el neutro. Conectamos la línea y el neutro a nuestro breaker de corriente alterna. Breaker de corriente alterna, que en este caso es un breaker de 25 amperios. En el lado izquierdo la línea, en el lado derecho el neutro. Y a la salida de este breaker ya podemos salir la línea y el neutro al tablero de nuestra casa, tablero de distribución eléctrico de nuestra casa. Este es el kit de 2000 vatios. Ya está conectado, esto es una preinstalación. Vamos a encenderlo. Para encenderlo subimos los breakers. Después de haber subido los breakers, haber revisado las conexiones, pasamos al encendido del inversor. Ahí está encendido el inversor. Vamos a hacer una pequeña prueba por medio de los tomacorrientes. Entonces vamos a conectar este ventilador que tenemos aquí. Ya tenemos conectado el ventilador. Entonces vamos a encenderlo. Y ahí ya está funcionando. Este es nuestro kit de 2000 vatios. Kit de 2000 vatios hora día se compone de dos paneles monocristalinos de 450 amperios, dos baterías de 150 amperios, 12 voltios en gel, un inversor cargador de 2000 vatios a 24 voltios, tablero de conexiones con protecciones DC, protecciones de corriente alterna y cables de conexión. Lo tenemos disponible y se arman a pedido. Para finalizar, les voy a hacer estas recomendaciones. Primero, apretar bien las conexiones. No van a dejar esas conexiones flojas, porque pueden dejar un punto caliente, pueden generar un cortocircuito ahí. Utilizar los breakers, como les había hablado, de corriente directa, donde se maneje corriente directa. Utilizar los breakers de corriente alterna, donde se maneje corriente alterna. Anclar todos los equipos muy bien, firmemente. Y pues los paneles solares son los únicos que se van a colocar al sol y al agua. Los demás equipos deben de estar protegidos del sol, del agua y pues bajo unas temperaturas adecuadas, o sea, un encerramiento fresco. ¿Listo? Muchas gracias por haber participado de este video. No olviden suscribirse, activar esa campanita. No olviden que pueden hacer sus donaciones a través de PayPal. Pueden donar desde $5. Eso nos sirve muchísimo, esas donaciones nos sirven muchísimo a través de PayPal. En la descripción está el contacto de PayPal. Bueno, muchas gracias.